Hola, vamos a comenzar con polinomios booleanos. La suma, producto y diferencia de variables numéricas x y z bajo las leyes usuales del álgebra constituyen un polinomio en estas variables. Por ejemplo, el polinomio f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos x, que es el polinomio en una variable, x. O el polinomio f de xy, x por y cuadrado menos x cuadrado y más x cubo, que es polinomio en dos variables. Si a este polinomio, por ejemplo, el f de xy, le asignamos valores, números reales a sus variables, por ejemplo, x0 y sub 0, la expresión f de x0 y 0 es un número real. Lo mismo sucede con las variables proposicionales. Si tenemos las variables p, q, r, por ejemplo, y las combinamos con los conectivos lógicos, conjunción, disyunción, negación, condicional o bicondicional, vamos a obtener expresiones que son las que llamamos polinomios booleanos. Como por ejemplo, el polinomio a de pq, que es p y q o no p. O el b de pqr, que es p o q, entonces r. Estos son polinomios en 2 y 3 variables. Los polinomios booleanos son proposiciones compuestas. También podemos operar con polinomios booleanos, de manera que podemos hablar de conjunción, disyunción, negación, condicional de polinomios booleanos. Por ejemplo, tenemos acá una conjunción del polinomio a de pq con el polinomio b de pq. Es no p o q, que corresponde al polinomio a de pq. A de pq es no p o q, y la conjunción con el b de pq, que es p y no q. Reemplazando las variables p, q y r de un polinomio booleano por valores particulares, p sub 0, q sub 0, r sub 0, la expresión a de p sub 0, q sub 0, r sub 0 va a tener un valor verdadero o falso. Luego va a ser una proposición. Por ejemplo, tenemos el polinomio a de pq, que es no p y no q. Ese polinomio también se puede escribir como no p o q en los enteros, trabajando con los enteros. Si le asignamos a la proposición p el valor particular p sub 0, 2x es impar, con x en los enteros, y a q le asignamos el valor particular q sub 0, 3 es número primo, entonces nuestro polinomio a de pq va a quedar: no es cierto que 2x es impar y 3 no es primo. Vamos a decir que este polinomio tiene valor de verdad verdadero, pues 2x es impar, es falso, ¿sí? Y 3 no es primo, también es falso. Falso y falso me da falso. Pero como dice, no es cierto que, entonces me da verdadero. ¿Sí? Falso y falso es falso. Pero como el polinomio es no es cierto, aquí está, no es cierto que, entonces esto es verdadero, ¿sí? Para poder determinar el valor de verdad de un polinomio booleano, a través de los valores de verdad de las variables, lo podemos hacer construyendo tablas de valor de verdad. Aquí tenemos un polinomio en 3 variables. A de pqr es el polinomio p y q, entonces, un condicional, entonces, no q y p o r. Construimos la tabla de valor de verdad. Fíjense que acá estamos trabajando con 3 variables, ya la tabla es un poquito más larga. Cuando trabajamos con 2, la tablita tiene solamente 4 filas, pero aquí vamos a tener 8 filas. Para la primera columna de los p, tenemos los primeros 4 ponemos verdaderos, los otros 4 falsos. Para la columna de q hacemos así: 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para la columna de las r's, de la variable r, ponemos verdadero, falso, vamos intercalando.
Y luego armamos la conjunción P y Q, la primera conjunción. Entonces, bueno, vamos a tener verdadero, verdadero, falso, falso, todo lo demás falso, ¿sí? Porque entre P y Q, fíjense que acá como se nos van a ir intercalando y sabemos que la conjunción es solo verdadera cuando los dos son verdaderos. Después armamos no Q. Vamos a ir armando esta parte. No Q. Bueno, no Q es simplemente, si tenemos verdadero Q, no Q va a ser falso, verdadero falso y falso va a ser verdadero y así siguiendo. Después armamos el otro, no Q y P. Ya tenemos no Q, hacemos la conjunción con P. Entonces para el primero nos va a dar falso, para el otro nos va a dar falso, el otro va a ser verdadero, ¿sí? Verdadero, falso, falso, falso. Después armamos esta disyunción, no Q y P o R. Ya miramos esta columna y esta última, ¿sí? Entonces nos va a dar, como es una disyunción y sabemos que solo es falso cuando los dos son falsos, entonces el primero va a ser verdadero, bueno, el segundo va a ser falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso. Y por último armamos el condicional entre P y Q, que tenemos en esta columna, acá, en esta columna, y esta última columna que hicimos. Entonces, el condicional nos da verdadero para el primero, pues tenemos los dos verdaderos. El segundo nos da falso porque tenemos el primero verdadero y este falso, nos da falso, después nos da todo verdadero. Entonces, acá obtenemos el valor de verdad de ese condicional, ¿sí? En la columna final, entonces, tenemos el valor de verdad del polinomio booleano a de PQR, que es un condicional. Vamos a definir. Si para toda asignación de valores de verdad de sus variables, el polinomio booleano tiene valor verdadero, diremos que ese polinomio es una tautología. Otra definición. Si para toda asignación de valores de verdad de sus variables el polinomio booleano tiene valor falso, diremos que ese polinomio es una contradicción. La otra definición, si para alguna asignación de valor de verdad de sus variables el polinomio booleano tiene valor verdadero y para otras valor falso, diremos que ese polinomio es una contingencia, que es el caso del ejemplo anterior. Observamos que si un polinomio booleano es una tautología, entonces su negación va a ser una contradicción. Vamos a definir equivalencia lógica y consecuencia lógica. Dos polinomios booleanos en las variables p, q y r, vamos a decir que van a ser lógicamente equivalentes si y solo si tienen la misma tabla de valor de verdad. Y lo vamos a indicar con esas tres rayitas. A lógicamente equivalente con B, como es el caso de estos que pongo acá para que ustedes hagan la tabla de valor. A de PQ es no P y Q con B de PQ que es no P o no Q. Vamos a enunciar un teorema. Dos polinomios booleanos son lógicamente equivalentes si y solo si el bicondicional entre ambos es una tautología. Lo notamos así. A lógicamente equivalente con B si y solo si A de PQR con bicondicional con B de PQR es una tautología, ¿sí? El bicondicional entre A y B es una tautología. Vamos con otra definición. Diremos que A de PQR implica lógicamente a B de PQR o que B de PQR es consecuencia lógica de A de PQR si para toda asignación de valores P sub 0, Q sub 0, R 0, tales que el valor de verdad de A de P sub 0, Q sub 0, R 0 es verdadero, resulta también que el valor de verdad de B de P sub 0, Q sub 0, R sub 0 también es verdadero. Indicaremos A de PQR implica lógicamente a B de PQR para decir que el polinomio booleano es consecuencia lógica o implica lógicamente. Lo vamos a indicar con esta flechita.
Otro teorema. Un polinomio booleano A de PQR implica lógicamente al polinomio booleano B de PQR si y solo si el condicional entre A y B es una tautología, ¿sí? O sea, su tabla de valor de verdad me da todo verdadero. Como ejemplo, A de PQ, no P o Q, con B de PQ, que es no P y no Q. Entonces, el condicional entre A de PQ y B de PQ es una tautología. Mediante la equivalencia lógica pueden expresarse las propiedades de los conectivos lógicos y las leyes del álgebra de proposiciones. Las leyes del álgebra de proposiciones van a ser, la primera ley es la que llamamos idempotencia, que dice que P o P es lógicamente equivalente con P, o lo mismo con la conjunción P y P, lógicamente equivalente con P. Después tenemos la asociativa, que es P o Q o R, es lógicamente equivalente con P o Q o R. Lo mismo para la conjunción, P y Q y R es con P y Q y R. Conmutativa, P o Q, lógicamente equivalente con Q o P. Lo mismo para la conjunción, P y Q con Q y P. Después tenemos la distributiva, P o Q y R, lógicamente equivalente con P o Q y P o R. O P y Q o R, lógicamente equivalente con P y Q o P y R. Tenemos las leyes de identidad. P o F, lógicamente equivalente con P. P o B me da B, verdadero. P y verdadero me da P, pero P y falso me da falso. Las leyes del complemento. P o no P es verdadero. No P me da P. P y no P es falso. No verdadero es falso y no falso es verdadero. Y por último tenemos las leyes de Morgan, de Morgan, que es no P o Q es equivalente con no P y no Q, o no P y Q es equivalente con no P o no Q. Llegamos hasta aquí y en el próximo video vamos a continuar con con los condicionales conjugados.